ofrezca a los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Hola hermanos, el día de hoy 9 de mayo del 2023 es martes de la quinta semana de Pascua. Señor Jesucristo, quinta semana de Pascua, martes. Bueno, hoy voy a hablarles de Santa Luisa de Marillac, que aquí tenemos un problema un poco delicado, ¿no? Resulta ser que ella muere un 15 de marzo de 1660, solo que fue beatificada un 9 de mayo de 1920, y entonces litúrgicamente se coloca la fiesta hoy, 9 de mayo, por la beatificación. Los vicentinos, en general las hijas de la caridad, la celebran normalmente el 15 de marzo también, y no hay nada malo en eso, solo que es cuaresma, y entonces por eso queda mejor en la Pascua, ¿no? Es un poquito más sentido pascual, porque la vida de ella realmente fue extraordinaria. Ella nace un 12 de agosto de 1591 en París. Su papá, Luis de Marillac, era caballero, tenía títulos nobiliarios. Su mamá, pues, es lo más lógico de pensar es que muere en el momento del parto, y ella se va a quedar huérfana, algunos dicen 13, 14 años, de su papá. Había sido muy bien educada, ¿no? Tenía un tío que, don Michel de Marillac, que va a ser canciller de Francia, y entonces él fue el tutor, digamos. Además fue educada por las dominicas. En algún momento ella pensó en hacerse capuchina, pero era muy frágil de salud. Hasta San Vicente lo va a decir, ¿no? Que ella era muy frágil de salud, que no sabía ni cómo caminaba, porque realmente era increíblemente pálida, delgada, con todo lo que va a hacer. Pero bueno, eso va a ser más adelante. Pues viendo esta situación, al final termina ocurriendo lo que pasaba en esa época, ¿no? La casaron con Antoine de Legras, que además va a ser, llamémosle, secretario de doña María de Medici, y entonces, claro, estaba en una muy buena posición. Tuvo un hijo que se llamó también Antonio. Lamentablemente en 1623, pues su marido enferma gravemente, y entonces, pues, de hecho morirá 2 años más tarde. Ella había hecho voto de no volverse a casar ni nada de eso, sino consagrarse. Había servido al mundo, ahora quería servir plenamente a Dios, y así lo hará. Y tuvo un excelente director espiritual, San Francisco de Sales. Originalmente, cuando muere San Francisco de Sales, pues ella de hecho tuvo una visión en la que era Vicente de Paúl el que se volvía su director espiritual, y así ocurrió. Bueno, pues yo puedo pasarme aquí un buen rato hablando de la fundadora de la más grande congregación que existe de mujeres en el mundo. En cuanto a cantidad, uy, Dios mío, más de 30,000. Resto todavía hoy en día, ¿no? Vamos, en 1633, un grupito de 4, resulta ser que San Vicente, desde 1625, mantiene una comunicación por carta, se encuentra con ella en varios momentos, y pues él tenía esas señoras de la caridad distribuidas en varias partes de Francia. Acuérdense que le encantaba predicar por todos lados, y entonces le pide a Luisa que sea ella la encargada de coordinar aquel relajo que había, porque había un relajo, y entonces ella le pone orden. Como les digo, en 1633, pues con 4 otras jóvenes hace profesión de votos, y ahí nacen las hijas de las hermanas vicentinas, las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl, y hará una obra extraordinaria. Ya les digo, en su vida alcanzó a fundar en 30 ciudades diferentes, casas. Se preocupaba mucho de la educación de las niñas, sobre todo, y por eso siempre se le representa como una niña. La experiencia de ayudar a los pobres. Es que San Vicente les dijo que su monasterio iba a ser ahí donde estuvieran los pobres, ahí donde estuvieran los enfermos, que ahí tenían que ocuparse, que ese era su claustro. Bueno, y ya les digo, muere en 1660, un 15 de marzo, como se los había señalado, y va a ser beatificada en 1920 y canonizada en 1934. El Papa San Juan XXIII la declaró la patrona de la asistencia social. Está en una urna, porque no está sepultada propiamente, en la Rue de Bac, en el 140 de la Rue de Bac, ahí en París, ahí donde precisamente años más tarde va a darse las apariciones de la medalla milagrosa a Santa Catalina Labouré. Aparte de eso, el mismo año, 1660, de hecho se lo dijo así San Vicente: usted se me va a adelantar, pero ya nos vamos a ver en el cielo, porque él muere el 27 de septiembre de 1660. Todo el bien que puede hacer una persona que se deja conducir bien por un buen director espiritual y que se deja conducir por el Espíritu.
Vamos a las lecturas del día de hoy. ¿Qué les digo? Hechos de los Apóstoles. Bueno, Hechos de los Apóstoles. Capítulo 14, versículos del 19 al 28. En aquellos días llegaron a Listra, procedentes de Antioquía y de Iconio, unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad. Pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar el evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia, llegaron a Panfilia, predicaron en Perge, llegaron a Talía. De allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido con la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 3 puntos. Voy tratando de volverlo cada vez más pedagógico, esto para no cansarlos y aburrirlos. Primer elemento. Sí, en la vida siempre vamos a tener momentos en que nos van a querer colocar como dioses y momentos en que nos van a apedrear. Y eso es exactamente, y hay que aceptarlo, punto. Es decir, hay momentos en los que estamos en la cúspide, nos colocan en un pedestal, qué padre más bueno, qué predicador, y otro es desgraciado cura, así. ¿Me explico? Y nos pasa, y a veces hasta con nuestras mismas comunidades, ¿no? Gente que en un inicio y luego, ¿sí? Lo peor que puede haber es este padrecito, lo peor es esta hermana, lo peor es este hermano. Tranquilos, eso es parte del asunto. Tenemos que aceptar que si estamos viviendo de acuerdo con el Evangelio, esa es una posibilidad. Segundo, el valor de la comunidad, que me parece que es extraordinario, en varios puntos, cuidado, fíjense. Lo rodearon los discípulos, lo dieron por muerto, pero lo que lo hace levantarse es que lo rodean los discípulos, lo rodea la comunidad. Y luego, evidentemente, esa clave es fundamental. Regresa a la ciudad, y ya les digo, Pablo no es masoquista, no se quedó ahí, regresa, va a Derbe y empieza. La comunidad hay que fortalecerla, hay que reafirmarla, hay que organizarla. Fueron poniendo presbíteros, les dijeron claro que había que padecer mucho para entrar en el reino de los cielos. O sea, es decir, a la comunidad se le dejan las cosas claras, pero tampoco se le deja así a la buena de Dios, sino que se le va organizando, se le va dando sentido. Y eso de que Pablo vuelve a los mismos lugares es fundamental, porque él va llevando de nuevo, reafirmando en la fe a los hermanos. Esto es clave. Y luego el tercer punto, regresan al lugar de donde habían salido. También es un tema comunitario, ¿no? Reúnen a la comunidad y le cuentan lo que Dios ha hecho. Miren, compartir con las comunidades, a veces es criticable, ¿no? Bueno, que yo les voy compartiendo todo lo que voy haciendo, qué vamos a hacer, qué es esto, pero es que es importante porque sin el compromiso de la comunidad no tiene ningún valor. Pero aquí viene el tercer punto, que yo sé que van a decir ustedes, padre, eso le da a usted tanta importancia, muchísima. Se quedaron con ellos mucho tiempo. O sea, realmente no es que Pablo es un desesperado. El cargapilas toma tiempo para maduramente fortalecerse para luego salir. De hecho, va a haber un problema que ya lo vamos a ver en el capítulo 15, ¿no? El famoso concilio de Jerusalén. Pero digo esto porque a veces no sabemos descansar, porque a veces no sabemos permanecer. O sea, somos bien dados, somos bien apostólicos y allá andamos como cabras locas. Cuidado, mucho cuidado. Hay que saber descansar. El Evangelio, Juan, capítulo 14, versículos del 27 al 31. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 3 puntos. La paz les dejo, mi paz les doy. Lo decimos todas las misas, ¿no? Antes de darnos el abrazo de la paz. Bueno, el abrazo de la paz, darnos el saludo. Bueno, no es ni saludo, darnos la paz. No hay ni abrazo ni nada de eso, sino que es el saludo de la paz, dicen a veces, y no es darse la paz. No es un saludo, es darse la paz. Pero bueno, vuelvo al punto con esto. Pues ese es el gran don del resucitado al inicio, ¿no? La paz con ustedes. O sea,
¿De dónde viene esto? Acuérdense que lo hemos leído precisamente anteayer, lo hemos leído el domingo, cuando no se turbe su corazón. O sea, es una crisis, tarazos, se dice en griego, esa turbación que viene precisamente de lo que implica, ay, es que esto que nos va a dejar el Señor. Bueno, es que no es la paz que da el mundo. Y eso es una cosa que tenemos que entender, porque no es la conciliación de las fuerzas, no es el equilibrio de fuerzas, es la madurez de dejarse conducir. Segundo punto, evidentemente queda claro aquí que me voy, pero voy a volver a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre. La insistencia de Jesús, voy al Padre, voy al Padre, voy al Padre. Es necesario que el mundo sepa que amo al Padre. Aquí está, eso es todo, punto. La clave es vivir en el amor, vivir en que hago su voluntad. O sea, todo está centrado en el Padre. Tercer punto, por asuntos de tiempo, ¿no? Entonces, les he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan, crean. Vuelve otra vez la palabrita, vuelve otra vez el verbo creer, vuelve el verbo pisteo. Claro, porque es que todo está en esto. O sea, usted no va a poder tener paz si no cree. Usted no va a poder entender el amor si no cree que el Señor le ama y que usted corresponde a ese amor, que eso es el ser cristiano. Saber corresponder al amor para tener esa paz que no da el mundo. Claro que no la da, solo la puede dar Dios. ¿Por qué? Porque la paz es el amor. Les invito a hacer oración. Danos, Señor, aquella paz extraña que brota en plena lucha como una flor de fuego, que rompe en plena noche como un canto escondido, que llega en plena muerte como el beso esperado. Danos la paz de los que andan siempre desnudos de ventajas, vestidos por el viento de una esperanza núbil. Aquella paz del pobre que ya ha vencido el miedo, aquella paz del libre que se aferra a la vida, la paz que se comparte con igualdad fraterna, como el agua y la hostia. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Luisa de Marillac, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Resucitó de veras, mi amor y mi esperanza.